Y bueno, y sin más, pues empiezo un poco a contaros. La verdad que no sabía cómo orientarlo, ¿no? Pensaba hablar sobre todo de danas, pero teniendo en cuenta también que ahora mismo hay una serie de borrascas, ¿no? Que también está siendo muy adversas, sobre todo por su persistencia. Y bueno, habrá que hablar también un poquito, digamos, también de borrascas, ¿no? De borrascas por el impacto que está teniendo en la precipitación, ¿no? Bueno, he puesto aquí un poco el cuadro, digamos, de los nombres de borrascas que hay, ¿no? Esto es una serie de borrascas, una serie de nombres que los determinan los servicios meteorológicos de España, el MET, en conjunción también con Portugal, el IPMA, ¿no? También con Meteofran, va también Luxemburgo y Bélgica, ¿no? Holanda no va, ¿no? Y entre todos, bueno, pues designamos, digamos, una lista de borrascas y vamos cogiendo el nombre de ese listado. Una borrasca es de alto impacto cuando tiene, digamos, alto impacto en alguno de estos países. Cuando alguno de estos países emite avisos naranja bastantes, cuando, digamos, ese país es el primero que dice, oye, pues yo necesito ponerle nombre a esta borrasca. Ahí podéis ver todas las borrascas que llevamos este año. Este año llevamos muchas borrascas, ¿no? Muchas borrascas de alto impacto. Muchas las ha nombrado EMET, algunas han tenido más repercusión, otras menos, ¿no? La última que tenemos es Conrad, ¿no? Esa la ha denominado, digamos, el IPMA, el Instituto Meteorológico Portugués, Y bueno, ha tenido impacto aquí, es la que tenemos justo ahora mismo aquí. Ha tenido impacto en viento, pero sobre todo también en precipitación. Y que conste que ya venía bastante debilitada. Esta borrasca ya venía bastante debilitada, pero ya dejó cantidades importantes que por sí sola no sería muy grave la situación, salvo que, como digo, se está sumando, digamos, ya a todo lo que ha caído, ¿no? En fin, quedan una serie de borrascas ahora mismo, como decía, ¿no? Y bueno, habrá seguramente puede que todavía, no sé si llegaremos a Nuria o a dónde llegaremos, dónde nos pararemos, ¿no? Pero la verdad que está viniendo un año muy complicado a nivel de borrasca. Bueno, quería hablar un poquito de borrasca. De borrasca, bueno, la primera teoría de borrasca es de la escuela noruega, ¿no? Yo creo que esto lo conoce todo el mundo, ¿no? Que se basa precisamente, bueno, en la confrontación de dos masas, una masa de aire cálida procedente del sur con otra fría, ¿no? Procedente, digamos, del polo, ¿no? Y ahí en esa frontera empieza a configurarse una serie de cosas, ¿no? A pasar una serie de eventos, digamos, dinámicos, ¿no? Y eso da lugar, digamos, a la formación de frente frío, frente cálido, en fin. Fue la primera teoría que hubo sobre la formación, digamos, de borrascas, lo que sería la ciclogénesis, ¿no? La generación de una borrasca, ¿no? Este modelo, bueno, pues ha sido bastante bueno, sigue siendo bastante bueno, por lo menos como primera aproximación, ¿no? Y todo el mundo lo conoce. Yo he puesto aquí el gráfico, las figuras originales, digamos, de esta escuela noruega, ¿no? De Wilhelm Bjerknes, ¿no? Hay nuevas teorías, ¿no? Hay nuevas teorías sobre la ciclogénesis, ¿no? Y cómo se forma y qué estructura tiene. La siguiente que salió fue la de Shapiro y Heiser, ¿no? Que esa se está utilizando mucho últimamente, ¿no? Es un poco parecida, todo proviene siempre, como pueden ver aquí, digamos, de esta unión de muchas de esas isotermas, ¿no? Ahí hay una serie de isotermas que están abajo pintadas, ¿no? Una serie de isotermas muy juntas todas, eso es una zona baroclina, es una zona baroclina y en esa zona baroclina ahí hay mucha energía, que es la energía que utiliza, digamos, la borrasca para formarse. Las danas utilizan otra energía, los huracanes utilizan otra energía. La inestabilidad baroclina es la que utilizan las borrascas para su génesis, ¿no? Es un modelo, digamos, en cuatro etapas, ¿no? Tenemos por acumulación, digamos, por empuje de una masa con respecto a la otra, ¿no? No son fácilmente mezclables, entonces siguen coexistiendo la fría y la cálida, ¿no? Y esa frontera se le llama, bueno, ya le llamó la escuela noruega, se le llamó frentes, ¿no? Porque esta teoría surgió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, el frente avanzaba, el frente retrocedía, ¿no? Pues se utilizó, digamos, ahí y seguimos con ese concepto, ¿no? Aquí hay una novedad, ¿no? Como pueden ver, es que los frentes, pues, se parten, ¿no? Los frentes cálidos y fríos se parten, donde se genera la borrasca, ¿no? En fin, tiene, digamos, ahí una serie de fases diferentes, ¿no? Es un modelo un poquito más complejo que el anterior, ¿no? Lo último que tenemos en frentes, bueno, esto es una realidad, ¿no? De algo reciente, no sé, creo que en 2020 o lo que sea, ¿no? De una estructura frontal cercana a nosotros, ¿no? Que evidentemente tenía estas cuatro fases que tiene la teoría de Shapiro-Heiser, ¿no? Lo último que tenemos ahora mismo en teoría de frentes es otra cosa. Y en génesis de borrasca es otra cosa, que son los conveyors, ¿no? Las cintas transportadoras, ¿no? Cintas transportadoras con unas características de temperatura y de humedad, ¿no?
¿Por qué? ¿Eso por qué? Porque realmente la atmósfera se mueve así, ¿no? Esas masas, digamos, diferenciadas, cálida, fría, seca, húmeda, toda esa serie de mezclas, se mueven de manera isentrópica, es decir, conservando su entropía, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que se ve que ahora mismo se mueven las masas, ¿no? Ha salido sobre todo a partir de mucho ver en imágenes de satélite, todo lo anterior era sin imágenes de satélite, todo con datos de superficie, pero ya con la llegada de las imágenes de satélite, pues entonces evidentemente se ha visto que esto tiene otra cosa, ¿no? Y evidentemente hay una cosa muy importante y es que pasa con todo en meteorología. Cuando uno tiene un modelo conceptual, como puede ser el de una borrasca, ¿no? En meteorología no hay una borrasca igual que otra, nada es igual que otro, o sea, no sé, en botánica o en biología un león es un león y un tigre es un tigre, ¿no? Y cada animal es cada animal porque genéticamente unos descienden de otros, salvo que haya mezclas. Pero bueno, en la atmósfera no es así, en la atmósfera nada nace de nada, con lo cual una borrasca no se parece en nada a otra, una dana no se parece en nada a otra, en fin, tenemos nuestros modelos conceptuales que nos sirven bastante, pero no funciona así, ¿no? Afortunadamente ahora con el cálculo, con los modelos numéricos, como uno lo que parte son de las condiciones iniciales que hay allí, pues saldrá lo que tenga que salir, ¿no? Entonces, por eso, evidentemente, no salen digamos, cosas diferentes, ¿no? Pero, en fin, todavía estos modelos conceptuales que tenemos de borrascas son plausibles, ¿no? Una cosa muy importante en una borrasca, por sí solas las borrascas a veces no dan nada, ¿no? Las borrascas suelen aparecer, digamos, en invierno, suelen ser estacionarias, entonces se tiran muchos días de lluvia, ¿no? Y son bastante eficientes, cuando son grandes borrascas. Últimamente no venían grandes borrascas, todas estas borrascas que tenemos son borrascas muy pequeñitas y que van muy deprisa, ¿no? Todas estas borrascas Bernard, Berenice, todas, ¿no? Se están viendo que no son las borrascas de antes. Las borrascas de antes eran más grandes, más extensas, más estacionarias, con una lluvia, digamos, más suavita, ¿no? No son de grandes intensidades y eso es que llueve sobre mojado y eran bastante eficientes, ¿no? El agua que gusta al campo, ¿no? El agua, yo no sé de estas cosas, pero el agua es por lo menos en el campo que se filtra, que da tiempo, ¿no? Y que es aprovechada, ¿no? Ese tipo de borrascas pues ya no están llegando y, entre otras cosas, también, bueno, en el análisis de los últimos años, desde más o menos creo que 2016 que empezó esta sequía, pues se está viendo evidentemente que la forma de llover es diferente, ¿no? Aquí en Andalucía, sobre todo en la parte occidental, llueve sobre todo en invierno, luego viene el otoño y luego viene la primavera. Pues recientemente no es así, ¿no? Lo que en este periodo seco lo que está dando lluvias importantes es la primavera. El otoño mantiene su segundo lugar y el invierno es el tercero. Eso no solo significa, ¿no?, una estadística así, sino la forma de llover, ¿no? En invierno suelen venir las borrascas, en otoño y en primavera suelen venir las danas, es decir, estamos teniendo menos borrascas y estamos teniendo más danas, ¿no? Esa es la forma, digamos, también que se está viendo del comportamiento de la lluvia. Bueno, muy importante, digamos, cuando uno tiene una borrasca, es este otro concepto de los ríos atmosféricos, ¿no? Los ríos atmosféricos son unos flujos en el aire, en la atmósfera, unos flujos húmedos que hay, ¿no? Y que a veces, pues evidentemente, viene mucha humedad, viene una masa de aire muy húmeda y viene delimitada a modo de ríos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un río atmosférico que está llegando, digamos, a Galicia, ¿no? Pero aquí están llegando muchos ríos atmosféricos a Andalucía y han habido borrascas muy eficientes, que uno no se la espera a priori, porque han conseguido conectar con un río atmosférico que viene del Caribe. Hemos tenido varias situaciones de ese tipo. En este mismo año hemos tenido una, no sé si fue en enero, ¿no? Pero yo recuerdo una muy singular en diciembre del año de 2023 o 2022, ¿no? Justo más o menos en el puente de Andalucía, ¿no?, en el cual se tiró muchos días lloviendo. Fue muy eficiente y parecía unas temperaturas muy altas y mucha humedad. Parecía que estábamos en el Caribe, porque evidentemente esa borrasca trajo una masa de aire muy húmeda, muy eficiente, ¿no?, con otras temperaturas, evidentemente, ¿no?, de características caribeñas, ¿no? Pues es importante también, cuando uno mira la borrasca, ver si engancha o no engancha, digamos, uno de estos flujos, porque si engancha uno de estos flujos en pocos días puede caer mucho. Fue una situación la que he dicho ahora que no recuerdo. Están pasando tantas cosas que en mi cabeza ya no da tiempo a saber qué borrasca fue la que hizo esto, la que hizo lo otro, lo que pasó, ¿no? Recientemente teníamos avisos en Huelva, Sevilla, Cádiz y el agua casi ni tocó Sevilla. Se quedó todo en Huelva y enganchó un río de estos atmosféricos y fue bastante eficiente. Teníamos, pues, amarillo, naranja, terminamos poniendo un rojo, ¿no? Porque evidentemente cuando coge
cuando coge, digamos, ese vapor de agua, el vapor de agua ya veremos que es la parte más importante que hay en la atmósfera. Es el combustible, es el que da lugar a todo. Lleva todo el calor latente que le ha dado el sol, luego lo comentaré un poco, y ahí hay combustible, ¿no? Y combustible para estas cosas. Hay mucha energía. Y evidentemente, cuando uno consigue vapor de agua, mucho vapor de agua, pues sinónimo de que algo va a tener, ¿no? Ahora lo hablaremos cuando hablemos de la dana, del vapor de agua y todas esas cosas, ¿no? Y del cambio climático, que también... Bueno, me pongo ya a hablar, digamos, de las danas, ¿no? Las danas es una palabra reciente, ¿no? Que se ha hecho, una dana, ¿no? Que se ha hecho muy popular, ¿no? Nosotros la tenemos utilizando desde hace tiempo, es depresión aislada en niveles altos, ¿no? Ahora veremos por qué pusimos esa palabra, que coincide precisamente con el apellido de un ilustre meteorólogo, que ya no está en activo, se llama Dana. Y bueno, el origen, digamos, del concepto de dana era gota de aire frío, ¿no? Que aquí se simplificó y se puso gota fría. La gente pensaba que caían gotas frías, no sé, la verdad que no sé lo que pensaba, ¿no? Y viene de ese término alemán, que yo no sé pronunciar, ¿no? Que significa gota de aire frío. Ese es el nombre. Pero ¿cuál es la definición? ¿Qué es lo que hay detrás de una gota de aire frío o de una dana ahora, ¿no? Es una baja, es una borrasca, una pequeña borrasca en altura, hay que pensar en la troposfera. La troposfera, bueno, aquí todo el mundo sabrá, la troposfera es de aquí a unos 12 kilómetros, más o menos lo que uno tiene debajo de la Tierra cuando uno va volando en un vuelo comercial más o menos, ¿no? Esa es la troposfera y esa es la parte que interesa al meteorólogo. Los meteorólogos, evidentemente la tropopausa tiene su importancia, interacción entre una y otra, en fin. Pero digamos que en el día a día lo que interesa es la troposfera, ¿no? Esa parte que hay ahí, que son 12 kilómetros. En esos 12 kilómetros pasa de todo, porque ahí está todo el vapor de agua, está todo, porque la gravedad lo atrae. Fuera ya de la troposfera, de la troposfera no hay prácticamente nada. Está la ionosfera, hay capas importantes para otros propósitos, pero lo que interesa a un meteorólogo está a 12 kilómetros. Aprovecho para decir, para aquellas personas que no creen en el cambio climático, dice, ¿cómo el ser humano puede, digamos, tener la capacidad de alterar el clima? ¿No? Pues evidentemente porque estamos hablando de una capa muy finita. No es la atmósfera, es la troposfera. Y el CO2 también está aquí, ¿no? Con lo cual, evidentemente, y además está más pegado, ni siquiera son los 12 kilómetros. Son 5 kilómetros, 3 kilómetros de aquí a ahí. Evidentemente ahí tenemos capacidad, digamos, para alterar, y hemos alterado la troposfera. Decía que es una baja en altura. Si cogemos la troposfera, esos 12 kilómetros, y cogemos de 5 para arriba, esta es la troposfera superior. Y ahí es donde está, digamos, perdón, donde está esa baja en altura. Ahí tenemos, digamos, en la troposfera, tenemos, digamos, ahí un movimiento ciclónico. Hay algo que gira. Hay una especie como de borrasca. Y está en altura y no tiene reflejo en superficie. Esa es la esencia de una dana. Es una cosa que está arriba, gira, pero abajo no gira. Esa es la dana. Depresión es una borrasca aislada en niveles altos, por eso le hemos puesto el nombre de dana. Está aislada en niveles altos, abajo no hay dana. Si abajo no hay dana, abajo no hay circulación ciclónica. Si abajo hay circulación ciclónica, eso ya es una borrasca. O sea, por decir alguna dana es media borrasca, ¿no? Hablando así, digamos, en lenguaje coloquial, ¿no? Bueno, un detalle más es que ahí hay aire frío. Importante, una dana es aire frío que gira, ¿no? De unas dimensiones que son de la península ibérica, media península ibérica, algunas más pequeñitas. Eso en esencia es una dana, ¿no? Bueno, este ejemplo que tenemos aquí se popularizó cuando este fue el de la pantanada de Tous, ¿no? En el año 82, ¿no? Y fue cuando se hizo muy coloquial la palabra gota fría, ¿no? Tiempo de Mariano Medina, en fin, y ahí nos hemos quedado. A Hermes no le gustaba ese nombre porque las gotas frías no es lo mismo, no es sinónimo para nada de mal tiempo. Una gota fría se puede quedar en nada, se puede quedar en nubes altas y que esas que nos dan bellos atardeceres, no nada. Una dana por sí no es dañino. Lo que pasa es que ahora con esta cosa de Valencia, otra vez la palabra dana vuelve a ser sinónimo de mal tiempo, ¿no? De mal tiempo, de tiempo adverso, más que mal tiempo, ¿no? Bueno, ahí tenemos registros de aquellos momentos de la pantanada de Tous, ¿no? ¿Y qué es una dana o cómo se forma una dana, ¿no? Una dana se forma debido a, como todo lo que pasa en la atmósfera, incluso también la borrasca, se forma debido a que la Tierra calienta más, el Sol calienta más a la Tierra por el Ecuador, por la zona ecuatorial, más o menos, y ese calor no se puede quedar ahí acumulado. Tiene, como cualquier cuerpo físico, tiene que desplazarse y tiene que llegar a un equilibrio. Tú no puedes tener una temperatura muy alta en el Ecuador, que la hay, y una temperatura muy fría, digamos, en los polos. Entonces, la Tierra, como cualquier sistema, oye, pues yo tengo que hacer una compensación de ese calor, ¿no? La forma de llevar ese calor desde el Ecuador a los polos,
Puede ser por la tierra, que lo hay, ¿no? Pero no es muy eficiente, no da tiempo, digamos, ¿no? En la conducción, sistemas de conducción por tierra o por los océanos, que existe y que lo hay, no es eficiente, no es suficiente, ¿no? Entonces, la manera más eficiente y rápida de intercambiar calor del ecuador, de pasar, de refrigerar la Tierra, es a través de la atmósfera. Entonces, en el ecuador, en la circulación general, que yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos, ¿no? Es, digamos, en el ecuador el aire que está más caliente asciende, y una vez que asciende, pues empieza, digamos, a ir a los polos, ¿no? Y este sería un circuito del ecuador a los polos, sería suficiente, y sería un único circuito, una única célula. El problema es que la Tierra gira. Si la Tierra no girase, con eso sería suficiente. Entonces tendríamos una sola célula. Sabemos que tenemos 3 células, digamos, en la atmósfera, ¿no? Solo habría una. Con eso sería suficiente. Lo que pasa es que ese aire, cuando asciende, como la Tierra gira, es un cuerpo que gira, tiene la aceleración, tiene la fuerza de Coriolis y eso le hace que desvíe. No va a llegar al ecuador. Desvía, lo desvía tanto que se queda una célula que no llega ni siquiera, digamos, a la mitad de la Tierra, ¿no? A la mitad del ecuador al polo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos todos que lo que se generan son 3 células para poder conseguir y llevar este calor del ecuador, llevarla a los polos. Son 3 células las que tenemos. Digo, sería muy fácil. Si la Tierra no girase, sería una nada más. No habría ni borrasca ni habría anticiclón. Habría un cinturón de borrasca, para llamarlo de una manera, en el ecuador y un único anticiclón, dos en un polo y otro en otro polo, ¿no? Y con ese sistema se refrigeraría, digamos, la Tierra. Como no es así, hay varias células, ¿no? Dentro de esas células, pues evidentemente son 3 las que hay, ¿no? 3 células, pues hay una frontera entre 2 células de ellas, que es la célula polar, ¿no? Y que está en nuestras latitudes, y ahí se forma, digamos, ese frente polar, ¿no? Que es el contacto entre esas dos masas, y ese chorro polar en altura. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Ahí tenemos una frontera debido a la rotación de la Tierra. Si la Tierra rotase más deprisa, rotase más lenta, igual habría 2 células o lo que sea, pero con el tamaño y la rotación de la Tierra son 3 células las que se pueden formar para refrigerar la Tierra. Bueno, ese chorro arriba, frente abajo, ¿no? de frontera entre el aire frío y el aire cálido, pues evidentemente no es lineal, no es una línea recta, ¿no? Es un flujo, tiene cierta velocidad y todos los flujos, pues evidentemente, pues tienen, digamos, sus oscilaciones, ¿no? Tiene forma de onda, ¿no? También porque la Tierra gira, también porque la Tierra gira. Yo voy a poner aquí un ejemplo a ver si es cierto, ¿no? Esto pasa también, digamos, con los ríos, ¿no? Los ríos no van en línea recta. Y no van en línea recta porque se encuentre terreno. Si la Tierra fuese homogénea, los ríos tampoco irían en línea recta. Los ríos, evidentemente, debido a la fuerza de Coriolis, pues empiezan, digamos, a tirar para un lado para otro y terminan ondulándose. No sé si he acertado o no, pero en fin, yo lo cojo como ejemplo, ¿no? de un sistema que también, digamos, se ondula, ¿no? Y en ese sistema, digamos, de ondulaciones, que lo mismo que le pasa al frente polar, pues a veces se estrangula y se forman meandros aislados, no sé si llame eso así, ¿no? Pues eso es una dana. Una dana es como un meandro aislado, ¿no? Se ha quedado, la circulación se restituye, ¿no? Y eso es lo que queda una dana, ¿no? Este es el modelo, digamos, de meandro, como se le quiera llamar, digamos, de formación de una dana. Una dana, recordemos, solo aire frío arriba, que gira, desde los 5 hasta los 12 kilómetros, aire girando de forma ciclónica y frío, ¿no? Bueno, tiene 3 fases, una fase, pues como todo, de inicio, una fase de maduración y otra de disipación, ¿no? Los dos primeros de arriba es la fase, digamos, de inicio, en la cual este es el chorro polar, ¿no? Se ve por aquí el chorro polar y el chorro polar, como ya hemos dicho antes, se ondula. Se ondula inevitablemente porque la Tierra gira. Lo mismo que un río se ondula. Generalmente se ondula y no pasa nada. No todas las ondulaciones tienen que terminar siendo danas. Muy pocas terminan siendo danas. Se produce esa ondulación. Si esa ondulación no sigue las siguientes fases, se queda en lo que se llama vaguada. Una vaguada que se mueve, tiene características muy diferentes a una dana, que se mueve y que a veces lleva una borrasca o termina generando una borrasca debajo, ¿no? Pero si esa dana tiene, si esa vaguada, ¿no? O esa ondulación le ocurre lo que aquí, ¿no? Que tiene... esto es el chorro, ¿no? Si aquí está el chorro que nosotros llamamos de entrada y el chorro de salida de una vaguada, si los dos chorros están más o menos equilibrados, pues no pasa nada. La vaguada no se deforma, se traslada con la circulación general de la atmósfera y eso sigue siendo una vaguada, pero no pasa nada. Pero si el chorro trasero es más intenso que el chorro delantero, se queda descompensada. Se queda descompensada y empieza ya a alejarse, alejarse de la parte fría, esto es aire frío,
Esto es aire frío, por aquí está toda la parte polar y esto es aire cálido, ¿no? Y empieza a alejarse y a separarse, digamos, de esa dana. Empieza a ser un estiramiento norte-sur y la dana, esa bolsa de aire frío que gira, pues evidentemente empieza, digamos, a descolgarse, ¿no? Llega un momento en el cual, la figura C, ¿no? En el cual ya el chorro se recompone por arriba, el chorro que se ha roto, evidentemente, porque esa dana tirada para abajo, pues el chorro se recompone, lo mismo que le pasa a un río cuando un meandro, digamos, se cierra, o como se llame, ¿no? Y luego tiene una fase en la cual el chorro incluso, ¿no? Pues vuelve a volverse anticiclónico, se aleja más todavía, digamos, de la dana, en la cual se crea una alta por encima de esa dana, es un bloqueo Rex, que nosotros llamamos, ¿no? Y evidentemente ya se ha quedado la dana hecha dana y perfectamente aislada, depresión aislada en niveles altos, ¿no? Y luego, bueno, viene la fase de disipación, que no siempre es así, la mayoría de las veces no es así, ¿no? Este esquema que pone aquí dice que, bueno, que esa dana va a ser absorbida otra vez, esa masa de aire frío que gira va a ser otra vez absorbida por la circulación general de la atmósfera y volver, digamos, no. Muchas veces estas danas no terminan así, la mayoría no termina así, la mayoría terminan siendo borrasca fría. Es decir, una dana es un movimiento que gira solo en la parte superior, pero eso empieza a propagarse hacia abajo, y entonces ya es borrasca. Y le llamamos borrasca fría. La dana de Valencia terminó siendo una borrasca fría, ¿no? Y todavía siendo borrasca fría, pues evidentemente fue bastante adversa. Ahora lo veremos por qué un poquito, ¿no? Lo fue, ¿no? En fin, esta es la forma, digamos, de morir, de nacer, de desarrollarse y de disiparse, digamos, de una dana, ¿no? Esto es un ejemplo de una dana. Se puede ver perfectamente en un mapa esto en 500 milibares, ¿no? 500 hectopascales, en el cual se ve claramente que hay una circulación ciclónica, son las líneas amarillas, ¿no? Son las isoipsas, y entonces, evidentemente, pues la línea de igual geopotencial, y se ve claramente que ahí hay una circulación ciclónica, es una masa que está girando como si fuese una borrasca, es un ciclón. Y tiene las líneas rojas, son temperaturas, se ve claramente pues, que en su interior es una masa fría, Muchas veces, a mí me gusta ese término, ¿no? Que parece un poco un embolsamiento de aire frío en las capas medias de la troposfera, porque muchas veces no llega a ser dana y sirve también esa concepción, ¿no? Pero son esos dos elementos muy importantes, aire que gira ciclónicamente y que es frío con respecto a su entorno, ¿no? Y que además es frío porque proviene seguramente pues, de latitudes muy altas, ¿no? Aquí hay una diferencia un poco entre lo que es una vaguada aquí arriba, ¿no? Que es cualquier ondulación del chorro polar, son vaguadas y algunas terminan siendo danas, ¿no? Se ve claramente en una imagen de satélite la forma de la vaguada, ¿no? Las líneas negras, estas líneas negras que son el hundimiento de la tropopausa, un doblez de la tropopausa, ¿no? La tropopausa que está arriba seca es más cálida, se hunde y entonces evidentemente donde se hunde, ahí la temperatura es más alta y no llega a condensarse, no hay nubosidad, por eso se ve oscuro, ¿no? Oscuro significa que no hay nubosidad, ¿no? Y son precisamente el hundimiento de la tropopausa, ¿no? Tiene una forma muy clara de V, la vaguada, es coincidencia con el nombre de vaguada, tiene una forma muy clara, ¿no? Se ve aquí, digamos, estas líneas, ¿no? Estas líneas oscuras, donde precisamente hay subsidencia, ahí no hay nubosidad. Sin embargo, una dana es todo más circular, ¿no? Una dana es mucho más circular, ¿no? Y otra característica importante desde el punto de vista físico es que, bueno, la advección de vorticidad, porque una borrasca a fin de cuentas es... ¿qué estaba yo contando? Bueno, una vaguada a fin de cuentas es algo que gira, tiene vorticidad. Un parámetro físico se llama vorticidad de giro, ¿no? Digamos, ¿no? De giro, ¿no? Bueno, esa vorticidad, como cualquier otra magnitud física, puede ser advectada, es decir, puede ser transportada. En una vaguada la vorticidad se transporta, por eso la vaguada se va desplazando con el giro, ¿no? En una dana no es así. En una dana esa vorticidad no es advectada, se queda localmente y de ahí, digamos, que tenga esa persistencia que tienen las danas. No giran, ¿no? Ahí la palabra aislada que lleva la dana, de presión aislada en niveles altos, se refiere al aislamiento que tiene la dana, con respecto a la superficie, porque abajo no hay. Pero a mí me gusta también decir que es un doble aislamiento, porque también se queda aislada de la circulación general, porque se queda suelta, y esa parte es muy importante, porque se queda, digamos, que no está regida por el flujo rector de los vientos del oeste, con lo cual una dana es más impredecible
más difícil de predecir precisamente porque no están balanceados sus chorros de predecir su pronóstico. Las danas 1, 2 días, 3 días, más no podemos llegar. Una borrasca podemos anticiparnos con bastante porque evidentemente es más fácil, no es estacionaria, se mueve. Cuando una baja fría, una borrasca fría se queda también aislada, también es muy difícil de pronosticar porque se ha quedado aislada. Se ha quedado aislada de la circulación general, ¿no? Eso evidentemente el meteorólogo le cuesta, pero es que al modelo numérico también le cuesta. Le cuesta calcular, digamos, en esas situaciones porque son, digamos, entes de mucha energía que se quedan un poco sin una circulación general que les conduzca, ¿no? Bueno, y este es ya el caso de la Dana de Valencia, ¿no? Me ha sacado un informe del cual yo he extraído esto, que está en nuestra página web, ¿no? Ha sacado 2 informes y ahí hay, digamos, un informe un poco meteorológico de lo que pasó, digamos, lo que pasó en ese día, ¿no? Tenemos ahí una foto de un sistema muy bonita, parece, ¿no? De un sistema convectivo de mesoescala, ¿no? Sobre Valencia, Se ven también otras zonas de Andalucía que también sufrieron, digamos, las inclemencias de la Dana. La Dana ocupaba toda la península prácticamente. La Dana tenía gran dimensión, casi toda la península, ¿no? Esto es la Dana por arriba, eso es la Dana por abajo, ¿no? Bajo de las nubes, por lo que había, digamos, todo este tipo de cosas. Las grandes cantidades de precipitación acumuladas que se dieron, esto es el día 29, ¿no? Acumulación es durante el día 29 en Valencia, ya ha salido una gráfica parecida aquí, pero bueno, que también hubo aquí en Andalucía, digamos, ese día, también hubo, digamos, eventos importantes debido a esa Dana y días posteriores, ¿no? Ahora lo veremos todo, ¿no? Y también, como ha puesto, digamos, la anterior ponente, evidentemente esa Dana en Valencia, esto es nuestra estación de Turís, creo, ¿no? Que se perdió, pero conseguimos recuperar, no se estropeó, ¿no? Perdimos la conexión, pero sí pudimos recuperar todos los datos que tenía. Las enormes intensidades que hay en ese día, ¿no? Enorme intensidad en 2 episodios, hay un primer episodio, como bien ha dicho, otro segundo episodio, ¿no? Ahí hay cantidades que llegan a 40 milímetros, 40 litros por metro cuadrado, no en una hora, en 10 minutos, ¿no? Nuestros umbrales están preparados para medir la precipitación rojo, aquí en Andalucía son cuando se superan, digamos, los 60 litros por metro cuadrado en una hora. Eso era en 10 minutos, Son cantidades, digamos, que afortunadamente no se suelen observar, pero se han observado en otras ocasiones, Han habido, precisamente siempre en Valencia, ¿no? Han habido, digamos, registros similares o parecidos, ¿no? Si analizamos día a día un poco, bueno, esto es la génesis, digamos, de esa Dana, ¿no? Se ve aquí, en la columna de la izquierda, el 27, el 28 y el 29 de octubre, cómo estaba aislada, ¿no? Aislada de la circulación general, Aquí tenemos la Dana, se ven aquí las líneas de potencial, ¿no? Se ve como hay una circulación ciclónica, con lo cual, en una vaguada vendría así y sigue para allá. El aire no retrocede, no se queda enganchado ahí, ¿no? Sino sigue su vaguada como el agua de un río. Recorre todo el río. En una Dana se queda ahí dando vueltas, ya se ha aislado, ¿no? Bueno, lo que no es la temperatura, son una cosa que es la vorticidad potencial, en fin, que es una manera que tenemos nosotros de medir, digamos, esa Dana. Bueno, pues aquí se ve perfectamente ya el día 27 que ya estaba configurada como Dana, el 28 era Dana y el 29 era Dana, pero ya era baja fría, ya era baja fría. Si miramos aquí abajo, estos son mapas en superficie, yo decía que una Dana es solo arriba, de presión, circulación solo arriba, no abajo. Se ve claramente que debajo de esta Dana, aquí, no hay borrasca, no hay nada, ¿no? Estos son las isobaras, ¿no? Aquí hay un anticiclón, no hay. Las B minúsculas son centros, como por decir algo, con centros pequeños de baja presión, en fin, pero no relativos más bien, ¿no? Pero no es una borrasca, ¿no? Se ve que no hay una borrasca, tampoco la había borrasca el día 27, pero ya el día 28, perdón, pero ya el día 29 ya sí existía una pequeña borrasca, ya se había propagado hacia abajo, ya sí existía una pequeña borrasca en el Golfo de Cádiz, que es donde suelen colocarse, ¿no? Decir también que el Golfo de Cádiz es un sitio climatológicamente muy propenso a que hayan danas. Hay varios sitios y el Golfo de Cádiz tiene muchas danas, pero repito otra vez que danas no es sinónimo de fenómeno meteorológico adverso, que muchas veces tenemos danas en verano que contribuyen a episodios de altas temperaturas, de olas de calor, para que tengamos que no asociemos la palabra dana con fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Y sí se ve ya en ese día, digamos, que evidentemente ya en Cádiz y en el Golfo de Cádiz ya se había formado una borrasca, ya está catalogada conceptualmente como una baja fría aislada, porque también tiene el mismo problema que tiene la Dana, que se ha quedado fuera de la circulación general, con lo cual se tiró ahí muchos días, difícil de pronosticar, la verdad que salieron bastante bien los pronósticos, pero tiene esa dificultad añadida, ¿no?
En la columna del interior son los chorros que hay, ¿no? Para ver si están equilibrados, no están equilibrados y demás, ¿no? Para ver pero se ve que tiene chorro a la izquierda, al este y al oeste, con lo cual estaba equilibrada y no se iba, ¿eh? Si esos chorros no hubiesen estado equilibrados, como suele pasar, hubiese, digamos, generalmente van al este, pero a veces la hay retrógrada y retroceden, ¿no? Bueno, este es el catálogo de eventos que ha hecho AEMET, digamos, de esos días, ¿no? Ha tenido una manera de clasificarlos, ahí están todos los días, ¿no? Ha tenido una manera de clasificarlos que es, bueno, dentro de una dana, que es el gran, ¿no? El gran sistema, dentro de una dana pues hay convección dentro, ¿no? Y convección que no son tormentas de verano, son convección, digamos, de gran escala, ¿no? Y organizada generalmente, ¿no? En este episodio han habido varias células, digamos, convectivas, ¿no? ¿Que tengo que correr? Vale, pues yo corro. Bueno, pues entonces, estos son los episodios que hemos tenido. Han habido multicélulas, han habido supercélulas. Y otra cosa también importante, que la supercélula es una célula única, una célula de tormenta, pero de grandes dimensiones, no es una tormentita, ¿no? Y luego también los sistemas convectivos de mesoscala, que está sacado de los complejos convectivos de mesoscala, que son grandes complejos convectivos que se dan en Estados Unidos y que aquí en España pues tenemos los sistemas, una cosa más reducida, pero también se dan aquí, son bastante diversos los sistemas convectivos de mesoscala y que han habido muchos en esta dana, ¿no? De todos estos elementos, bueno, luego hay otra serie de cosas que son estructuras precipitantes, la clasificación de MES, porque había, digamos, muchos elementos de este tipo, ¿no? Bueno, y esto es, digamos, una secuencia de todo lo que ha pasado, digamos, en ese día, ¿no? El día 28 ya había un sistema convectivo de mesoscala, el día 28, y bueno, dio precipitaciones aquí, dio precipitaciones también en Almería, en el Ejido, una fuerte granizada, rompió ya, ¿no? Ya tuvimos ahí nuestro primer evento adverso, rompió muchos invernaderos, pero en fin, pero no se registraron en grandes precipitaciones, ¿no? Pero ya empezaba, digamos, esta dana a dar, digamos, señales, digamos, de su adversidad, ¿no? En este que estamos diciendo, este que se cataloga aquí, el SCM28I, este se refiere a sobre las Islas Baleares. Ese mismo día había otro, que es el que yo ya me he adelantado, ¿no? Que es el del Ejido, ¿no? Había otro sistema, perdón, una supercélula, lo que había ahí, digamos, en el Ejido, que fue la que dio esa fuerte granizada. Ese día 28, AEMET estaba pendiente también de otra situación que había, ¿no? Que era una estructura precipitante, ¿no? Que estaba afectando a Granada, Málaga y Cádiz, antes de llover en Valencia. Ya empezó, digamos, aquí, y algún aviso rojo tuvimos que poner, y evidentemente, ¿no? Eso estamos todavía en el día 28, ¿no? En el día 29 empieza con un primer episodio, ¿no? Un sistema convectivo de mesoscala, que ya empieza a dar precipitaciones. Ese es uno por la mañana, durante la madrugada, ¿no? De 4 UTC a 14 UTC, ¿no? Fue el primero de la mañana, que dio precipitaciones bastante importantes en la Comunidad Valenciana. Ese fue el primero. El segundo afectó, ¿no? En ese día también a Andalucía, Málaga, Sevilla, ¿no? Teníamos también otro sistema convectivo de mesoscala afectando a Málaga, ¿no? En ese mismo día había otro tercero, en este caso era un MC, ¿no? Que estaba dando precipitaciones importantes en Murcia, Albacete, en fin, también dio por ahí, ¿no? Castilla-La Mancha también tuvimos, por desgracia, sus víctimas, ¿no? 6 fallecidos, ¿no? Y el más relevante de todos, ¿no? El más relevante de todos, que es este que hay aquí, ¿no? Que afectó a la Comunidad Valenciana, que empezó a las 14 y terminó a las 22, que es una estructura precipitante, ¿no? Una estructura precipitante que dio, digamos, estos grandes registros de precipitación, ¿no? Paro aquí un poco para decir un poco el tema de una dana, ¿no? Una dana hemos dicho que era, para ponerlo en contexto con esto, una dana es aire frío arriba que gira, ¿vale? Eso por sí solo es aire frío, si tiene aire caliente, que siempre lo tiene debajo, pues ya se empiezan a producir movimientos verticales ascendentes, ¿no? Pero en fin, a veces pueden no ser relevantes, solo da, como digo, nubosidad, ¿no? Pero si a ese potencial motor que tenemos ahí, que puede tirar de abajo, se le pone debajo, digamos, un flujo húmedo y cálido, es cuando una dana ya se convierte en peligrosa. Por sí solo arriba, esa masa fría girando no es nada, pero si abajo le llega, digamos, aire húmedo y cálido, entonces, evidentemente, ese aire húmedo es vapor de agua, lleva vapor de agua, y ese vapor de agua antes era líquida. Es agua que provendrá de algún océano que el sol lo ha calentado. Al calentarle le da el calor latente que necesitamos todo el mundo. Cuando calentamos agua en nuestra casa tenemos que darle, digamos, ese calor, y ese calor lo lleva el vapor de agua. El vapor de agua lleva todo ese calor latente que le ha dado el sol, lo lleva ahí. Si ese vapor de agua
por el motivo que sea, se vuelve líquida otra vez, devuelve esa energía. Y evidentemente, si tenemos una dana, hay un flujo húmedo, vapor, ese vapor de agua empieza a subir, porque la dana le atrae, empieza a subir, empieza a condensarse, pues evidentemente empieza a dar energía. Toda esa energía la libera y se crea un proceso, ¿no?, repetido, de yo doy energía, más vapor de agua, más energía, más vapor de agua, ¿no? Sin ese vapor de agua, digo, una dana no es importante. Y ahora hay que analizar un poco también la diferencia que hay entre Valencia y Andalucía y los parecidos que hay, ¿no? Lo primero, un poco parecido que hay en Andalucía y Valencia es que en nuestro Mediterráneo, ¿no?, es que, bueno, son cordilleras que están muy cerca del mar, ¿no? Con lo cual, cuando ese flujo entra en el mar, además de la dana que está tirando para arriba, se encuentra con un realce orográfico, con una barrera orográfica que hace que suba más vapor de agua, ¿no?, evidentemente, ¿no? Eso es una cosa, pero ahora ese es el parecido, ¿no? Las costas de Andalucía, ¿no?, el litoral de Málaga, Granada, todas estas cosas, tienen las cordilleras béticas ahí muy cerca, que evidentemente cualquier flujo que venga del mar levanta para arriba, ¿no? Y luego la diferencia que hay entre Valencia y Málaga es que el mar Balear es un mar, digamos, muy extenso, con mucho recorrido. Puede tener nuestro mar, el mar de Alborán, es más cortito. El flujo que puede haber, el recorrido que tiene, el aporte que puede tener esa dana en la parte, digamos, de Málaga, Granada, todas nuestras costas, es mucho menor. El Atlántico es un mar más frío. El Atlántico, cuando una dana entra o algo, un flujo, lo hay por Cádiz, evidentemente en Cádiz es mucho más grande, digamos, el recorrido marítimo que puede llegar a tener, digamos, por el Atlántico. Pero es un mar más frío y muchas veces el flujo que viene, aunque viene del sur, viene rodeando a la dana, con lo cual realmente viene del norte, ¿no? Es un flujo que viene de norte a sur. O sea, de ahí esa es la diferencia fundamental que hay en líneas generales, ¿no?, en la diferencia que hay, la mucha adversidad que tiene Valencia y que no la tiene afortunadamente, digamos, Andalucía, que también la tiene, ¿no? También tiene sus fenómenos adversos, pero no tienen de esa magnitud que tiene, digamos, Valencia, ¿no? Bueno, estos son las diversas estructuras que hubo en ese día, ¿no? Esta fue la fatídica, ¿no?, la que fue desde las 17 hasta las 23:30, ¿no? Perdón, esta no, esta es misma hora, pero era en Almería, Murcia y Albacete, ¿no? Esta es otra ya en el día 30, al día siguiente, ¿no? Pues todo esto, donde más afectó fue en la zona de Andalucía, ¿no? Fue donde estuvimos nosotros poniendo bastantes avisos y cambiando constantemente avisos naranja, subiendo a rojo y demás, ¿no? Tocó, digamos, aquí ya era borrasca fría, pero aquí estaba metiendo un flujo húmedo, que evidentemente pues era bastante eficiente en precipitaciones, ¿no? Esto sigue siendo, esto ya el día 31, ¿no? Bueno, empezaron aquí, digamos, a llover, digamos, en la parte de Tarragona, ya no era de Tarragona, ya no era Valencia, ¿no? En fin, seguía, digamos, todavía la dana actuando. En fin, esto es el día 1, ¿no? El día 1 nos tocó otra vez a Cádiz, Huelva y Sevilla, También teníamos nosotros nuestros avisos correspondientes, ¿no? Y ya casi terminando, ¿no?, todavía el día 1 en las Islas Baleares, ¿no? El día 2 no ocurrió nada y el día 3 ya empezó, digamos, esto a disiparse, a alejarse, y todavía Almería, digamos, fue donde podía pasar algo, no pasó nada, ¿no? Hubo un aviso rojo que lo quitamos pronto porque, bueno, se podía ver que podían pasar cosas en Almería, pero, bueno, no llegaba la cosa, no se veía que no era tan eficiente como parecía. Esto era temprano, era a las primeras horas de la mañana, se veía que no, que además se desvió, se metió en el mar, ¿no? Y evidentemente pues no tuvo, digamos, esa adversidad, ¿no? Lluvia ya pero menos importantes, pero todavía asociado, digamos, a esta dana. Aquí tenemos también más, ¿no? Y bueno, y ahora la contextualización histórica, digamos, de este evento del 29, ¿no? De esta dana de aquí, ¿no? Tengo aquí pues otras situaciones que han habido de danas, la del 57, ¿no? La riada de la ciudad de Valencia, creo, ¿no?, del 57. Hay otra que es la del 82, la de la pantanada de Tous, ¿no? Hay otra en el año 87 y esta de 2024. Lo que es a nivel de registro, casi todo estoy de acuerdo en todo, pero lo que es el registro máximo es lo que no se ha superado, ¿no? Por muy poco, esta dana no ha superado, digamos, el máximo registro en nuestra red de estaciones, de la de 1987, ¿no? Pero qué duda cabe, bueno, todo esto, no lo tengo aquí, pero todos estos casos, si se mira sinópticamente cómo ha sido la situación, todos son iguales, todos son como esta dana de 2024. Se ha repetido el fenómeno, digamos, y tiene las mismas características, Empieza siendo una dana, empieza formándose la baja fría en el Golfo de Cádiz, todas tienen las mismas características y todas, evidentemente, pues han tenido similares consecuencias, ¿no?
Pero lo que sí queda claro es que el cambio climático aquí añade otra cosa, ¿no? El cambio climático añade aquí otra variable, aunque esta no ha superado, añade una nueva variable. He dicho antes que la dana no es adversa si no tiene ese aporte importante de humedad, ¿no? Bueno, pues ahora con el cambio climático pues resulta que la atmósfera tiene más vapor de agua. Al tener más vapor de agua tiene más energía latente, que utilizar. Que duda cabe que va a tener, digamos, las danas que haya y otras cosas que haya, al tener esa mayor vapor de agua, ¿no? Pues evidentemente van a ser más adversas, es lo que dice el informe de expertos del cambio climático, ¿no? Que los eventos extremos van a ser más frecuentes y más intensos, ¿no? Además, ese vapor de agua proviene del sol, ¿no? De la energía que le ha dado el sol al agua del océano, pero también de la propia agua. Un océano caliente es más fácil evaporarlo que uno frío. Los océanos, los mares están más calientes, con lo cual, evidentemente, tenemos más energía y los sistemas, casi todos los sistemas atmosféricos, van a ser más adversos, ¿no? Lo dicen los números, pero en la experiencia que uno tiene, no hace falta irse a gráficas, ¿no? Sino yo lo empiezo a ver ya, yo no pensaba que esto iba a ser así. Uno empieza a verlo ya en eventos. Por ejemplo, esta dana es uno, ¿no? Otro evento es, no sé si recordáis, suelo decir la borrasca Bernat, ¿no? La borrasca Bernat era una borrasca, una secuencia de borrascas que entró por Huelva, ¿no? Y que tuvo unos vientos, digamos, muy intensos y que derribó muchísimos árboles, ¿no? Sí, es famoso aquello, la palmera aquella, ¿no? Que cayó, ¿no? Esa borrasca tenía unas características que no eran de una borrasca normal y corriente, ¿no? Era una borrasca que tenía unas isobaras muy circulares. Las borrascas no tienen isobaras circulares, están quebradas porque hay frentes. Esa no tenía frente. Era una isobara muy circulares, ¿no? Le pasó otra cosa. Cuando tocó tierra, perdió energía. Eso le pasa a los huracanes. Las borrascas no pierden energía cuando tocan tierra, porque ellos viven de la energía baroclina, ¿no? De esa diferencia, de ese contraste térmico que hay, digamos, en la atmósfera, ¿no? Evidentemente, esa borrasca se veía que tenía un comportamiento, ¿no? Que no era de una borrasca clásica, ¿no? Tenía, digamos, esas cosas, ¿no? Y luego, pues, llevaba dentro unos vientos sostenidos, porque las borrascas tienen rachas. Hay un momento pasa la borracha, pasa al frente y tiene rachas, ¿no? Nuestros avisos de viento duran poco. Pero esa borrasca traía vientos sostenidos muy intensos. Eso le pasa a los huracanes. No estamos diciendo con eso que eso es un huracán, pero que duda cabe que tiene otras características, porque nuestra atmósfera es diferente y en nuestra atmósfera van a pasar cosas diferentes a lo que ha pasado ahora, ¿no? Porque tiene otros potenciales de energía, ¿no? Y uno último, ¿no? Que vengo yo observando también, bueno, en Andalucía, en Sevilla, para llegar a los 42 grados, uno tiene que mirar siempre, ¿no? Un aporte de aire cálido de África. Siempre, ¿no? Una ola de calor, un 42 grados en Sevilla, tú necesitas tener, digamos, ese aporte, esa advección de aire, de una masa cálida, ¿no? Acompañada de calima generalmente, y que te hace que llegue a los 42 grados. El sol, por sí solo, en agosto, en julio, sobre todo en julio, es eficiente, está muy alto, los días son muy largos, las noches son muy cortas, ¿no? El sol tiene capacidad con la atmósfera de antes para llegar a los 40 grados, una cosa así, ¿no? 41, simplemente por efectos locales, pero siempre necesita ese añadido de que te llegue algo, una masa de aire más cálida del norte de África, ¿no? Advección. Bueno, pues este año hemos llegado a los 42 grados y no había aire africano. O sea, esta atmósfera ya, al tener más gases de efecto invernadero, tiene ya misma capacidad, con la misma energía solar que antes recibía, con la misma duración de los días, eso no ha cambiado nada, tiene más capacidad para llegar a temperaturas más altas de las que antes llegaba, ¿no? Y yo creo que con esto pues se termina. Gracias.